A ver, para entender de verdad a Karl Marx, no vale solo con leerse sus libros. No. Hay que hacer un viaje en el tiempo, hay que plantarse en el siglo XIX, un siglo ruidoso, convulso, lleno de cambios. Porque sus ideas no salieron de la nada, ¿eh? Nacieron del humo de las fábricas, del estruendo de las revoluciones. Así que vamos a meternos en su mundo para poder entenderle a él. Y esta es, de verdad, la clave de todo el asunto. No se puede separar a un pensador de su época, es imposible. O sea, el pensamiento de Marx no es que apareciera de repente en su cabeza, fue una respuesta directa y a veces bastante furiosa al mundo que le estaba tocando vivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo era ese mundo? Pues vamos a situarnos. Estamos en la Europa de principios del XIX, un continente que acaba de salir de las guerras napoleónicas, donde las monarquías de toda la vida intentan, como pueden, aferrarse al poder. Pero por debajo, en silencio, ya hay una fuerza imparable que lo está cambiando todo. Y es que cada página que escribe, cada concepto que se le ocurre, es un intento de ponerle nombre y apellidos a lo que está pasando. No era un simple ejercicio académico en una torre de marfil, para nada. Era un análisis de la realidad, una realidad que estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Y de todas esas transformaciones, hubo una que lo cambió absolutamente todo. Hablamos, claro, de la revolución industrial. El sonido constante de las máquinas de vapor, el humo negro de las chimeneas, ese fue el telón de fondo, la banda sonora de la vida de Marx y de la de millones de personas. Fijaos, porque este contraste es la clave de todo. Se pasó de un mundo básicamente rural, que se movía al ritmo del sol y de las estaciones, a un mundo urbano, donde el que mandaba era el reloj de la fábrica. Y esto no fue solo un cambio económico, fue una revolución total en la forma de vivir. Y claro, este nuevo sistema trajo consigo a dos nuevos protagonistas, dos clases sociales que van a definir toda la época. Por un lado, la burguesía, los dueños de las fábricas, de las máquinas, del capital, vamos, los dueños de todo. Y por otro, el proletariado, una masa enorme de trabajadores que lo único que tenían era su propia fuerza de trabajo y que no les quedaba otra que venderla por un salario para poder sobrevivir. Y es que, a ver, hay que entender una cosa, las condiciones de vida de este nuevo proletariado eran brutales. Y ojo, que esto no es una forma de hablar ni una exageración. Estamos hablando de jornadas de más de 12 horas, salarios que apenas daban para no morirse de hambre, trabajo infantil por todas partes y, por supuesto, cero derechos, cero protección social. Nada. Y aquí es donde entra en escena una figura absolutamente fundamental. Friedrich Engels, amigo del alma y colaborador inseparable de Marx. Su libro sobre la clase obrera en Inglaterra no era teoría, era periodismo del duro. Era una crónica demoledora de lo que él mismo estaba viendo en los barrios obreros de ciudades como Manchester. Y ese testimonio fue crucial para que Marx construyera su pensamiento. Vale, hasta aquí tenemos, digamos, la parte material, el contexto social. Pero claro, Marx no vivía en una burbuja, también era hijo de su tiempo a nivel intelectual. Así que vamos a ver ahora de qué ideas, de qué corrientes filosóficas bebió y, sobre todo, cómo les dio la vuelta. Esta escalera lo explica genial. El primer escalón es Hegel. De él pilla la idea de que la historia no es un simple caos, sino que tiene una lógica, es un proceso. Luego, el segundo escalón es Feuerbach, que básicamente le da la vuelta a Hegel. Oye, que no son las ideas las que mueven el mundo, son las personas de carne y hueso. Y entonces llega Marx y sube el tercer y definitivo escalón. Y aquí es donde Marx da el salto de gigante. Para él ya no era suficiente con criticar las ideas, por ejemplo, la religión. Había que ir más allá. Había que entender por qué la gente necesita esas ideas. Y eso te lleva directamente a sus condiciones de vida. Así que su objetivo cambió. Ya no era solo interpretar el mundo, ahora se trataba de transformarlo. Claro, esta idea de transformar el mundo no se quedó en los libros. Marcó a fuego toda su vida, que desde luego no fue la de un académico tranquilo en su despacho. Fue una vida de activismo político, de persecución y de un exilio que duró prácticamente toda su vida. Es que si miras su biografía es un espejo de la agitación de ese siglo. En el 44 conoce a Engels y ahí empieza una amistad y una colaboración que cambiarían la historia. En el 48, con toda Europa en llamas por las revoluciones, publican el Manifiesto Comunista. Pero esas revoluciones fracasan y él acaba exiliado para siempre en Londres. Y es allí, después de muchísimos años de trabajo, donde por fin publica la gran obra de su vida, El Capital. Y esto es algo que a veces se olvida, pero es importantísimo. Marx no escribía sobre la pobreza desde un despacho de lujo, ni mucho menos. La vivió en sus propias carnes, luchó contra ella día a día para sacar adelante a su familia y muchísimas veces dependió de la ayuda económica de su amigo Engels. Estaba, literalmente, metido hasta el cuello en el mismo sistema que se pasó la vida intentando desentrañar.
Bueno, pues con todo esto llegamos ya al final del recorrido. ¿Y cómo encaja todo? Pues es que el pensamiento de Marx es justo eso, una síntesis, una mezcla única de la filosofía que se hacía en su época, la economía y, por supuesto, la realidad social que le rodeaba. Esta es, digamos, la receta, los tres grandes ingredientes de su pensamiento. De la filosofía alemana se queda con el método, con la idea de la historia como un proceso. Del materialismo coge la idea central de que hay que fijarse en las condiciones de vida reales. Y de la realidad industrial, de lo que veía en la calle gracias a Engels, saca el contenido principal de su análisis, la lucha de clases. Al final, todo ese trabajo, toda una vida de estudio y de lucha, se puede resumir en un gran objetivo: desarrollar una teoría que permitiera entender el capitalismo de una forma científica. Y no por un simple afán de saber, sino por una convicción profundísima. Para poder cambiar el mundo, primero tienes que entender a la perfección cómo funciona. Y terminamos con una reflexión. Si todo el pensamiento de Marx nació para intentar explicar las contradicciones de su tiempo, un tiempo de cambios brutales y de una desigualdad enorme, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué contradicciones de nuestro propio presente nos ayudaría a entender? Ahí queda la cuestión, para seguir dándole vueltas.